Aileen Wuornos no nació asesina. Fue construida por el abandono, la violencia y una cadena interminable de golpes que comenzaron mucho antes de que supiera siquiera lo que significaba la palabra seguridad. Nació en 1956 en Rochester, Michigan, y antes de cumplir un año ya había sido abandonada por sus propios padres. Su madre desapareció sin mirar atrás y su padre terminó suicidándose en prisión, dejando a Aileen en manos de unos abuelos que, lejos de protegerla, la convirtieron en víctima de un infierno doméstico marcado por el alcohol, los gritos, los golpes y los abusos sexuales. Desde niña, aprendió que su cuerpo no le pertenecía, que el cariño siempre dolía y que nadie acudía cuando pedía ayuda, creciendo con una mezcla de rabia, miedo y desconfianza hacia el mundo, especialmente hacia los hombres. A los 11 años ya sobrevivía prácticamente en la calle, ofreciendo su cuerpo a desconocidos a cambio de comida, cigarrillos o un lugar donde pasar la noche. Mientras otras niñas soñaban con una vida normal, ella aprendía a dormir con un ojo abierto, a desconfiar de cada coche que se detenía y a aceptar que su vida valía menos que nada para la mayoría de las personas. Nunca terminó la escuela, nunca tuvo una figura adulta que la protegiera, y lo único que conoció fue la humillación constante y la sensación de estar atrapada en un mundo que no tenía sitio para ella. Durante su juventud, vagó sin rumbo por diferentes estados de Estados Unidos, moviéndose de carretera en carretera, haciendo autostop, durmiendo en moteles baratos, bosques, estaciones de servicio y playas desiertas, sobreviviendo como podía. En ese camino, la prostitución se convirtió en su única fuente de ingresos estable. No era una elección, era una extensión de lo único que sabía hacer para sobrevivir. Florida se convirtió en el escenario central de su vida, donde trabajaba en carreteras solitarias, subiendo a coches de hombres desconocidos que buscaban algo rápido, secreto y sin consecuencias. Y para Aileen, cada cliente era una ruleta rusa, una mezcla de promesa de dinero y amenaza de muerte, porque sabía que muchos hombres veían a las mujeres como ella, no como personas, sino como objetos desechables. Entre 1989 y 1990, esa tensión explotó. 7 hombres fueron asesinados en Florida. Sus cuerpos aparecieron abandonados en zonas boscosas, lejos de las ciudades, con disparos, señales de lucha y signos de violencia extrema. Los nombres de las víctimas quedaron registrados en los informes policiales como parte de una larga lista de tragedias. Richard Mallory, David Spears, Charles Humphreys, Troy Burress, Charles Carskadon, Philip Jacks y Walter Antonio. Algunos fueron encontrados parcialmente desnudos, otros con pertenencias esparcidas a su alrededor, como si los últimos minutos de sus vidas hubieran sido caóticos, desesperados y violentos. Aileen sostuvo siempre que actuó en defensa propia. Según su versión, cada uno de esos hombres intentó violarla, golpearla o matarla, y que ella solo apretó el gatillo cuando sintió que no tendría otra salida. Sus palabras estaban cargadas de miedo, de rabia y de años acumulados de traumas. Sin embargo, la fiscalía presentó una versión muy diferente, afirmando que Aileen utilizó su trabajo como cebo, que disparó de forma fría y calculada, y que después robaba los coches, el dinero y los objetos personales de las víctimas para continuar sobreviviendo en la carretera. La policía logró detenerla en enero de 1991, después de rastrear varios objetos empeñados que pertenecían a una de las víctimas. El caso se convirtió en un fenómeno mediático. Las cámaras la seguían a la entrada de los tribunales,
Los titulares hablaban de ella como un monstruo, como una rareza, como la mujer que rompía el molde del asesino en serie masculino. Durante el juicio, sus declaraciones se volvieron cada vez más confusas. A veces gritaba que la habían violado durante toda su vida. Otras veces acusaba a la policía de conspirar contra ella. Y en muchos momentos parecía una mujer completamente rota, sin esperanza y sin confianza en nadie. Fue declarada culpable de 6 asesinatos y condenada a muerte. El tribunal no aceptó su versión de defensa propia. Para la justicia, Aileen Wuornos no era una víctima, sino una depredadora. Pero mientras su nombre se volvía famoso en todo el mundo, su salud mental se deterioraba rápidamente. En el corredor de la muerte, comenzó a mostrar signos claros de paranoia, asegurando que el sistema quería silenciarla, que la comida estaba envenenada y que las autoridades la manipulaban. Pasó años encerrada, aislada, consumida por sus propios pensamientos, recordando una vida que nunca tuvo paz. Con el tiempo, dejó de luchar. Renunció a todas las apelaciones que podrían haberle salvado la vida. Dijo abiertamente que estaba cansada, que no confiaba en nadie y que prefería morir antes que seguir viviendo encerrada. En octubre de 2002, el estado de Florida llevó a cabo su ejecución mediante inyección letal. Tenía 46 años. Sus últimas palabras reflejaron una mente agotada, herida y llena de resentimiento hacia un mundo que, desde su punto de vista, nunca le dio otra oportunidad. La historia de Aileen Wuornos sigue generando debate hasta hoy. Hay quienes la ven como una asesina fría, sin remordimientos, y hay quienes la ven como una víctima de un sistema que falló una y otra vez. Su caso abrió debates incómodos sobre la salud mental, el abuso infantil, la violencia contra las trabajadoras sexuales y los límites de la justicia. No es una historia fácil de escuchar ni de aceptar, pero es una de las más representativas de cómo una vida destruida desde la infancia puede terminar en un camino de sangre, dolor y muerte. Y la pregunta final sigue flotando en el aire, incómoda e imposible de ignorar. ¿Cuántas tragedias podrían evitarse si alguien protegiera a los más vulnerables antes de que el trauma se convirtiera en violencia y la supervivencia se transformara en destrucción?